Boker Tov. Quería no presentar al Rab porque ya todos lo conocemos, Baruch Hashem, pero quería agradecerle personalmente porque realmente está haciendo un esfuerzo muy significativo de venirse especialmente hasta acá, y ahora con este nuevo shiur, que no va a ser un shiur sino un estudio con un ciclo, un taller con 4 clases, que es un esfuerzo muy grande y lo apreciamos todo mucho y queríamos agradecerle. Boker Tov. Siempre tenemos la mitzvah de hacer teshuvah, y en estos días en especial. Pero quizás antes de buscar y de definir los medios para lograr hacer teshuvah, quizás sería bueno tratar de definir qué es lo que estamos tratando de conseguir. No el proceso, no el camino, sino la meta. Porque siempre, sof ma'aseh b'machshavah tchila, al final, el final del ma'aseh es lo que tenemos en la machshavah desde el principio. Quiere decir, es lo que uno quiere conseguir como meta. Lo primero que uno empieza en cualquier proceso es definir la meta. Y después uno investiga el camino. Cuando hablamos de teshuvah, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que pasa es que quizás por un tema social, histórico, cuando se dice hoy día un Baal Teshuvah, la gente automáticamente piensa en otra cosa. Entonces, estamos pensando quizás en una persona que nació quizás como Tinok Shenishba y empezó a Litchazek y acercarse a la Torah. Entonces cuando hablamos de Teshuvah, muchas veces nos referimos a algo más general, como un sentimiento, un estado general de la persona. Estar más motivado, más acercado, más como un estilo de vida. Pero en verdad, cuando nosotros hablamos de la teshuvah original, del concepto de teshuvah original, no estamos hablando de una teshuvah como un estado general de la persona. Estamos hablando de algo mucho más práctico. Estamos hablando de una corrección particular de cada uno de nuestros maasim. Es decir, nosotros no estamos... Es cierto que en Rosh Hashanah hay un juicio si una persona es tzadik o rasha. Y si tiene mayoría de mitzvot es tzadik, y si tiene mayoría de averot es rasha. Pero como dice el Rambam, ningún ser humano puede saber si es un tzadik o un rasha. No puede saber. Porque nadie puede medir. No es algo que entra dentro de la capacidad humana medir las mitzvot que uno tiene y las averot que uno tiene. Porque no es un tema de cantidad, dice el Rambam. Es un tema de calidad. Las mitzvot se miden según su calidad. Hay mitzvot que son más valiosas que otras. Y no es solamente el valor de la mitzvah en sí, es decir, supongamos Shabbat, que puede ser más importante que otra mitzvah, sino que también es algo muy subjetivo. Depende, por ejemplo, cuánto te costó, porque le fum tzaga haga. Entonces puede ser que una mitzvah para ti valga más que lo que vale para el otro. Entonces al final yo no sé medir cuánto pesa cada una de mis mitzvot y cuánto pesa, Haz v'Jalila, cada una de mis averot. No tengo cómo medirlo. Entonces al final el juicio es algo absolutamente beshamayim. Hashem lo hace, pero nosotros no tenemos ninguna idea al respecto. Y es más, según lo que dice la Gemara, Leolam ire adam atzmo chatzio zakai vechatzio chayav. Es decir, la forma correcta de relacionarnos a nosotros mismos es siempre considerarnos un Beinoni. Siempre tengo que considerarme un Beinoni. Leolam. ¿Por qué tengo que considerarme un Beinoni? ¿Por qué no puedo considerarme como Rasha o considerarme como Tzadik? Entonces, a pesar de que, más allá de que no es cierto, porque yo no sé si soy Tzadik o Rasha, nadie puede saber si es Tzadik o Rasha, y seguro no puede saber sobre el otro si es un Tzadik o un Rasha. Pero más allá de eso, también a nivel práctico, no te conviene definirte a ti mismo como tzadik o definirte como rasha. Porque si te vas a definir como tzadik, te vas a sentir demasiado confiado. Y vas a pensar que, bueno, una verá más, una verá menos, no me va a cambiar mi estatus general. Y al revés, si una persona se considera rasha, tampoco es bueno. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, Al ti rasha bifnei atzmecha. Si una persona se ve a sí mismo rasha, explica ahí el Rambam, entonces va a ser Yehush, va a decir, bueno, yo igual soy rasha, entonces ¿qué gano? O sea, una mitzvah más, una mitzvah menos. Entonces por eso nos enseña la Gemara, y Caja Poseka Rambam, que a nivel práctico la persona debería considerarse a sí misma como Beinoni. Estaban por un tema práctico. Si te consideras como Beinoni vas a tener más cuidado. Por un lado vas a estar motivado, vas a entender que cada uno de tus actos puede leachria etakaf, es decir, puede determinar la balanza. Y entonces te va a motivar más cuidarte de no hacer la verá y hacer la mitzvah. Ese es el estado emocional correcto, la forma que nos tenemos que ver a nosotros siempre. Entonces cuando nosotros estamos hablando de teshuvah, no estoy diciendo yo quiero ser un tzadik, quiero tener mayoría de averot, mayor mitzvot, porque igual no es algo que yo puedo medir, y como dijimos, igual yo tengo que verme como Beinoni. El concepto de teshuvah es algo mucho más puntual. Es decir, no estamos hablando de ser un Baal teshuvah.
estamos hablando de hacer teshuvá sobre cada uno de nuestros actos. Identificar si estamos haciendo algo que está mal y corregirlo. Eso es teshuvá. Y yo puedo ser, como decía Rabbi Israel Salante, una persona puede ser un tzadik, un jajam, un hasid, y al mismo tiempo un apikoires, un rasha, un mumar, todo junto. Porque en ciertas áreas de su vida se comporta como un tzadik, y en otras áreas de su vida se comporta como un rasha. Y eso perfectamente es muy común, es muy normal. De hecho, lo más probable es que todos en algún aspecto somos así. Porque acá no estamos hablando del estado general de la persona, sino estamos hablando de la corrección puntual. Y eso es un concepto muy importante de Yirat Shamayim. Porque cuando una persona empieza a desarrollar Yirat Shamayim, entonces la manifestación de su Yirat Shamayim, dice el Mesilat Yesharim, es que empieza a preocuparse de sus actos puntuales. No es una persona que dice, bueno, yo soy religioso, sino es una persona que está atento a cada uno de sus actos y se cuida de no hacer ninguna avera. Y al revés, hacer todas las oportunidades que tiene de hacer mitzvot. Ese es el concepto de teshuvá. Entonces, es algo, en cierto nivel, un poco más técnico. Hay que ver la forma de lograrlo. Pero tenemos que apuntar a lo correcto. No, porque a veces una persona se puede decir, sí, yo quiero este año ser mejor, yo quiero ser una persona más inspirada, quiero ser más cercano, que son cosas muy valiosas, sin ninguna duda. Pero a veces el tema es mucho más práctico. ¿Estás seguro que no estás haciendo una verá de oraita todos los días? ¿Estás seguro que no estás haciendo hay alguna alajá que no estás cumpliendo? Quizás algo importante, algo grave. Esa es la pregunta. Es muy, muy práctico. Porque se habla mucho de la parte emocional, de la parte inspiradora, del amor a Hashem, el temor a Hashem, que son obviamente requisitos importantes y vamos a necesitarlos para hacer teshuvá. Pero, al fin de cuentas, ¿qué es lo que es la Torah? La Torah es un libro de Hogaot. Torah, milashon, Hogaá. Toda la Torah al final nos viene a decir qué hacer. Estamos hablando de la práctica. No estamos hablando de cómo te sentiste, estamos hablando de qué hiciste. Y toda la Gemara, una persona estudia una sugía, está estudiando, se está rompiendo la cabeza para entender qué, para entender cómo se cumple esta mitzvah. Toda la Gemara funciona así. Estamos discutiendo, los Jajamim, los Rishonim, los Poskim, al final toda la discusión, todo el análisis es práctico. ¿Qué Hashem quiere de mí en este momento? Entonces, Haz de Jalila, no estoy quitándole valor a la parte emocional, porque se necesita, sin eso lo otro no va a funcionar tampoco. Pero no podemos solamente enfocarnos en lo emocional y abandonar la preocupación práctica de hacer el bien. Entonces ahí la teshuvá sería en el fondo estudiar para saber, o sea, en el fondo porque tú hablaste al comienzo de la corrección del acto, ¿no? ¿Verdad? Darse cuenta que uno no estaba haciendo bien, pero si uno no sabe eso básico que lo está haciendo mal, ni siquiera va a poder corregirlo. Entonces, en el fondo la teshuvá sería, por ejemplo, ahí estudiar a la Jot y saber el Shulchan Aruch o la Mishnah Berurah Sí, 100%. Seguro que no puedo hacer teshuvá si no sé la halajá, pero por otro lado, puedo saber la halajá y no cumplirla. Es decir, las peores debilidades que tenemos no son cuando no sabía y me equivoqué, por ignorante. Simplemente hay ciertas tentaciones o ciertas dificultades que me cuesta cumplir la halajá. No porque no la conozco, sino porque me cuesta. Y ahí es cuando entra un trabajo un poco más... Antes de saber las halajot, hay muchas cosas que ya uno ya sabe que está haciendo mal. Sabiendo que está mal, sin saber mucha halajá, ya sabe que está mal. Sí. Entonces buscar la halajá para no hacer errores en otras cosas, pasar primero a corregir lo que ya tú sabes que está mal. Quizás sería pasar de alto algo que sabes que tienes que corregir y no quieres corregir. Sí. Sí. Por eso, digamos, lo primero, lo básico tendría que ser, por lo menos preocuparme de lo que ya sé, ¿sí? Es verdad. Pero también hay que tomar en cuenta un factor muy importante, lo mencioné la última vez que estuve acá al final, no sé si fue así muy de paso, pero lo repito. Hay un problema muy básico, que el Yetzer Hara se preocupa de que justamente nosotros no nos demos cuenta de cosas malas que hacemos. Y esas cosas malas que se llama Timtum Alev, el concepto se llama Timtum Alev. Es decir, una persona puede estar haciendo constantemente una verá grave y resulta que no se da cuenta. No se da cuenta porque la hizo muchas veces, entonces Nasit lo que eter, por ejemplo. Hay un concepto que una persona que hace algo repetitivamente pasa a ser su costumbre, un hábito. ¿Qué es lo que es un hábito? Un hábito es una acción que uno hace sin pensar, esa es la definición. Porque cuando uno está acostumbrado, no lo tiene que decidir, ¿cierto? Esa es la diferencia entre un hábito y no un hábito. Cuando estoy acostumbrado a actuar de una determinada manera, si estoy acostumbrado a hablarle a mis papás de una determinada manera, lo voy a seguir haciendo. Quizás estoy pasando por un isur de la Torá, porque no hay una alajá de Kibbutz Avim que no está bien, pero no me doy cuenta. No es que lo hago consciente, simplemente no me doy cuenta. Pero no me doy cuenta porque estoy acostumbrado. También puede ser, mencionamos eso la otra vez también, que por un tema social.
puede ser que hay ciertas averot que son más populares que otras. Digamos, tengo que comer kasher porque soy religioso, pero quizás hablar la shonagá más o menos, o quizás no ofender a alguien, o no hacer lo que se llama gnivat dat. Hay un isur de la Torah hacer gnivat dat, es decir, engañar al otro. Pero engañar al otro puede ser que fui a saludarlo y que él piense que yo lo estoy saludando porque vine especialmente cuando no es cierto. Yo pasé de paso al lado del matrimonio, entré y lo saludé. Le dije más alto. Él cree que vine especialmente y me tiene una cagata toda impresionante. Y resulta que yo estaba ahí de paso. Hay que decirle, la halajá dice que hay que decirle que yo vine porque pasé por ahí por casualidad. Si no es gnevat dat, hay que estudiar las halajot. Pero digo, es un isur de la Torah. Y yo quizás lo estoy pasando porque es mi estilo. Tengo buenos modales y resulta que estoy haciendo una vera. Entonces, por un tema social, no me doy cuenta que es una vera. Si fuera a comer taref, obviamente, porque entiendo, puedo ser afilo muy mahmir, puedo ser muy hasid en ese tema. Pero en este otro tema puede ser que estoy actuando como un rasha. Porque no me doy cuenta, porque el tema social no es una halajá popular o conocida. Entonces, lo que quiero decir es que hay distintas razones por las cuales una persona puede absolutamente ignorar ciertas halajot. Entonces, están las halajot que yo sé que tengo que cumplir y a veces no las cumplo, que obviamente tengo que cumplir. Pero puede ser que hay otras averot que simplemente nunca presté atención, no descubrí que estoy transgrediendo. Y es más, pasa a ser trágico, porque puede ser que si yo me diera cuenta que lo estoy haciendo mal, ni siquiera me costaría cambiar. A veces uno habla que la chubá es algo difícil y qué terrible, y estoy luchando todos los años de cambiar. Quizás hay cosas mucho más urgentes, mucho más graves, que la estás haciendo todos los días, y si te dieras cuenta las corregirías en 5 minutos, solamente que no te das cuenta. ¿Me entiendes lo absurdo? Entonces, el pasuk dice que la chubá es algo fácil. Según el Ramban está hablando de la mitzvah de chubá. Uno dice, ¿fácil chubá? ¿Cómo fácil? Si yo estoy sufriendo hace varios años tratando de cambiar una cosa. Entonces, Ulay no estamos enfocándonos en lo correcto. Ulay simplemente lo que tengo que hacer es estar un poquito más atento, estudiar un poquito más de halajá y darme cuenta en algunas cosas que estoy fallando. Y resulta que, me doy cuenta y ya, en un minuto lo corrijo. ¿Quién dijo que tiene que ser algo así dramático y difícil, un cambio de vida? Por eso digo que Ulay estamos mal acostumbrados con el concepto de chubá social que se generó, Baruch Hashem, en estas generaciones. Como la chubá es como un cambio absoluto de vida. Najón, Baruch Hashem, eso también es chubá. Pero no solamente eso. A veces simplemente corregir un acto, que no me cuesta nada corregirlo, simplemente estar atento, o sea, Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para estar atento? ¿Cómo hago para descubrir estas actitudes automáticas que tengo o esta mala influencia que puedo tener por la sociedad y cambiarlo? Pero por eso digo, primero que nada hay que definir el concepto, la meta, antes de ver el medio, el proceso, cómo lograr descubrir esas cosas y cómo cambiarlas. Primero que nada tengo que definir la meta, y como digo, la meta es pashut, cumplir la halajá. Sí. Pero si nuestro acto es una costumbre, ¿verdad? Las costumbres no son fáciles de cambiar. De acuerdo. Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Es verdad, muchas veces cambiar un hábito no es tan pashut. Pero hay niveles de dificultad. Cuando una persona quiere cambiar una actitud que proviene de una mala midá, por ejemplo, una persona que, no sé, supongamos que habla la Lashon Hara porque es muy crítico. Hay personas que tienen la midá de ser críticos, se llama kitrug en el Rambam. Es decir, lo que él ve es todo lo malo. La gente es mala, el mundo es malo, la situación es mala. Es lo que él ve. Entonces viene el Rab y le dice, querido, tienes que dejar de hablar la Lashon Hara. Entonces, ¿qué siente él? Me estás diciendo que no hable. Porque lo único que hay es cosas malas. ¿De qué voy a hablar? No tengo de qué hablar. Entonces, si tú le pides a él no hablar la Lashon Hara, él es extremadamente difícil. Porque tiene que ser un trabajo previo de no ser tan negativo, no ser tan pesimista, no ser tan crítico. Y ahí va a empezar a ver que hay cosas lindas en el mundo, que puede ser esos sus temas de conversación. Pero si no, ¿qué me estás pidiendo? Que no tenga amigos, que no le cuente a nadie lo que me pasa. Porque yo tengo que sufrir solo, no me puedo desahogar. Porque resulta que todo lo que pasa es mal. Pero no es cierto, solamente que él lo ve así. Entonces, ese tipo de cambios son mucho más difíciles. También, obviamente, hay que hacerlos. Y también se pueden hacer. Pero son más difíciles porque requieren de un tema profundo. No, seguro que sí. Seguro que sí. También. Pero lo que digo, hay cosas que pueden ser, en comparación, mucho más fáciles. Y a veces más urgentes. No sé si en el ejemplo de la Lashon Hara, porque la Lashon Hara es grave. Pero hay otras cosas que quizás no son tan graves. Uno de repente hace una jumbrá o quiere lakpid en algo cuando está pasando por un lado de la Torá, en otra cosa. Solamente que no siempre hablamos del ejemplo, por ejemplo, de Gesel. Gesel tiene el problema que no es una mitzvah muy popular. Es decir, el cuidarse de Gesel, me refiero, obviamente. No es una mitzvah relativamente popular. Es lo que decía, lo mencioné la vez pasada, lo que decía Rabbi Soel, que en su generación, en su zona, la gente se cuida mucho de comer kasher, pero al mismo tiempo puede no cuidarse tanto del isur de Gesel.
Y lo dice de una forma muy fuerte, el lashon que usa Rabbi Soel es muy fuerte. Él dice, incluso alondim, es decir, los que estudian Torah, y kimat gam ayereim. No sé qué quiere decir con esa expresión, pero casi también los Irei Shamaim también pueden pasar por este lav. ¿Como algo mayor, como un grado mayor que los que estudian? Sí, porque están los que estudian y no tienen tanta Irat Shamaim, y están los que además que estudian también tienen Irat Shamaim. Incluso en ellos se puede ver una falla al respecto. No sé, lo está diciendo como cuidado, Rabbi Soel, pero ¿qué quiero decir? Y está hablando de gente que se cuida en la jumbra más grande de comprar el etrog más meudar de la ciudad. Pagó $1,000 por su etrog, pero resulta que está pasando por Gesel. Mapshat, ¿cómo puede ser? No pago el etrog. Bueno, ahí sería Pasul el etrog. Pero ¿cómo puede haber esa dualidad? Y está la respuesta. Dijimos, uno puede ser tzadik en un área y puede ser allá en la otra. Pero la explicación es que la mitzvah de Gesel no es tan popular. No tiene tanta marketing. Entonces, ahora, si es un Gesel que proviene de una tabá loca por la plata, es una persona que tiene un problema así enfermo de que le gusta mucho la plata. Ok, entonces, obviamente le va a costar mucho cuidarse quizás de Gesel. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces una persona que trabaja en una empresa, en una oficina, no sé qué, y resulta que está usando un recurso de la compañía, cuando no le cuesta nada sacar su lápiz de qué sé yo, Propit, no, puede ser un detalle, puede ser que no tenga ningún beneficio, puede ser stam, simplemente por costumbre. Entonces, Najón, también hay un hábito que tienes que estar atento, un momento, cuídate, esto no es tuyo. Hay que ver en cada oficina qué se puede usar y qué no estoy diciendo reglas, solamente digo, ulay, lo que tú estás haciendo es algo que en términos halágicos se llama gesel. O un bajur yeshiva. Usar el shampoo del compañero. ¿Se puede o no se puede? Dicen que es un minag, pero ulay que es él. Y que se cuela en la cola del supermercado. Sí, puede ser, najón, jable ajrini, hay todo tipo de alajot. Hay un tema importante. Está todo el Hoshen Mishpat, que a veces uno no sabe o no se preocupa. Y puede ser que un Bajur Yeshiva está estudiando Torah, está cumpliendo mitzvot, se está preparando para Elul y se baña antes de Rosh Hashanah para estar bien limpio antes de Rosh Hashanah. Y resulta que usa el shampoo del compañero. Mapshat. Ulay es Gesel. No digo, Ulay no. Ulay lo makpidim. Hay que analizar. Hay alajot. Shutafim, lo shutafim. Hay temas. O toca la bocina del automóvil, le sacan en el llamado, lo que está pasando en la calle. Y aquí es normal eso. Sí, bueno, eso ya es minagamo como ese. Entonces, pero el punto es que no siempre es tan difícil cambiar. A veces es fácil. A veces es simplemente un tema de un poquito de atención. La tentación no es alta. Es un tema de costumbre o de mala influencia, pero no es más que eso. Entonces, a veces puede ser que Dafka en esas cosas es más jamur lo que estoy haciendo. El lab de Gesel, como dice Rabbi Soel, en cierta medida es más grave que el lab de Taref. Porque el lab de Taref es Benadam la Makom, mientras que el lab de Gesel es Benadam la Javego. Quiere decir que no puede letaquen si es que no pide perdón. Y resulta que esta persona que está vendiendo con un problema ahí no tan correcto, quizás le está robando a miles de personas todos los días, y resulta que, ¿cómo después les devuelve? Es un tema. Hay soluciones, pero lo que quiero decir es que es mucho más grave en ese sentido. Y quizás no le cuesta nada, es simplemente un tema de cuidado. Entonces, pero la meta, creo que la base de la chuvá, sí. Una pregunta. Nosotros cuando decimos que, por ejemplo, en el mes de Lul existe esta energía especial de Teshuvah, Sí. quiere decir que Hashem de alguna manera te ilumina para poder tener conciencia, llevándolo al caso que estás diciendo, de que a tener conciencia de cuáles son las cosas que, por ejemplo, podrías estar transgrediendo. Pero suena como algo del año, como algo normal que uno debiera hacer en forma constante y que como la Teshuvah de Lul suena como algo más como grande, no como justamente los detalles. Estoy diciendo como al pi es bará, como tradicional. Sí. Ok, en el año traduce todas tus cosas, estudia. Ok, pero en el Lul, acércate a Hashem, entiende qué significa eso. Mira, trata de entender el yihu, no sé, como cosas como más, pero suena como a eso. hay una frase de Rabbi Soel que dice, todo el año nos tenemos que comportar como en Elul. Y en Elul, bueno, es Elul. ¿Qué quiere decir? En el final no hay una diferencia de esencia entre todo el año en Elul. No es que solamente en Elul tenemos que hacer chuvá. La diferencia es que en Elul es más fácil. Esa es la única diferencia. Pero no es una diferencia de concepto. No hay una mitzvah de chuvá especial en Jodesh Elul. En Yom Kippur Ulay sí. Pero ahora es simplemente un tema técnico. Se te está acabando el año, hoy me dates el juicio, apúrate. En términos prácticos es así. Simplemente no podemos perder el tiempo. Tenemos que aprovechar, porque cuando te juzguen, te van a juzgar en base a cómo estés en ese día. Entonces, tratemos de corregir todo lo posible. Ahora, a nivel espiritual, cuando una persona hace averot, hablamos del concepto de Timtum Alev. Es decir, cuando yo quiero darme cuenta que estoy actuando mal, a veces en detalles, puede ser que me sea muy difícil. Porque justamente las mismas averot que hago me hacen no ver las averot que hago. Es como es una consecuencia de la misma averot, es un círculo.
o por lo menos no ver su gravedad. Puede ser que yo me dé cuenta que estoy haciendo una verá, pero no lo siento como algo grave, porque estoy acostumbrado, o porque tengo timtum leve. Entonces eso mismo hace de que me motive menos o me preocupe menos de corregirlo. Entonces viene Elul, donde Hashem está Yotzel Asadeh, y ahora es más fácil superar esa dificultad. Es decir, si yo hago de mi parte, que Judosh el Mahat, entonces Hashem nos ayuda para sí darte cuenta, para sí tener fuerza, para sí inspirarte, pero Be'etzem no es una diferencia, no es que el trabajo es diferente, simplemente hay más ayuda, hay más Seat Dishmaya. Nos va a ser más fácil lograrlo. Pero al final es lo mismo que tenemos que hacer todo el tiempo. Nosotros pedimos chuvá todos los días del año. Pedimos en Shemona Esrei, Ashiveinu, todos los días. Queremos hacer chuvá siempre. No queremos esperar hasta que llegue el Ul y dejar pendiente nuestras averot. La idea es tratar de corregir lo antes posible. Es más, no es solamente dejar de hacer una averá, es decir, corregir una actitud que tengo, sino es evitar una averá. No estoy hablando de que yo siempre hablo la Lashon Hagá y por eso tengo que cuidarme de dejar de hablar la Lashon Hagá, sino que esta vez, ahora que yo quiero hablar la Lashon Hagá, tengo que tratar de evitarlo. Esa es la chuvá. No es solamente dejar de hacerlo en general, porque cada acto tiene valor propio. Eso es justamente el concepto de Yirat Shamayim. Porque uno dice, bueno, ¿soy Shomer Shabbat o no soy Shomer Shabbat? ¿No? ¿Así dice la gente? Bueno, lamentablemente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Yo soy Shomer Basar Bejalab o no soy Shomer Basar Bejalab? ¿Yo soy Shomer Muktzeh o no soy Shomer Muktzeh? ¿Yo soy Shomer... la gente dice Shomer Negiah o no Shomer Negiah? ¿Soy Shomer Lashon? ¿Qué es eso? No existe el concepto de que una persona diga yo me cuido de algo o no me cuido de algo. No somos reformistas, que uno dice qué mitzvah agarro y qué mitzvah no agarro, sino cada acto por sí mismo hay que tratar de que sea bueno. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Una persona puede ser Shomer Shabbat y de repente se equivocó y aprendió la luz. Acá el problema no es cuál es su estatus, no es un título que le estamos buscando a la persona, sino que estamos buscando evitar cada una de las veces que hacemos averá. Porque cada acto tiene valor propio. Hay una sensación de que si una persona igual ya no es Shomer Shabbat, entonces no importa si hizo una averá más en Hilul Shabbat. Pero eso es lo najón. Cada averá, perdón que uso el término de Igata Onesh, pero cada averá y averá tiene Onesh. No porque uno ya tenga el título de Shomer Hilul Shabbat, entonces ya da lo mismo si hizo una más o una menos. Eso es lo najón. Entonces lo mismo sobre uno. Si una persona, Baruch Hashem, sí es Shomer Shabbat, pero cae en otra cosa, entonces también cada acto y acto tiene tenemos que tratar de que sea lo mejor posible. Ese es el concepto de Chua. Ahora, le dice, es cierto que para lograr esto sí tenemos que cambiar nuestra forma de pensar o nuestros sentimientos. Porque si no lo hago, ¿cómo voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a motivar? Pero es un medio, no es un fin. Entonces, lo básico al final es lo que se llama cuidar, en el Lashon de Rabbi Zoel, cuidar los evarim. Es decir, los miembros del cuerpo, lo que hago con mi cuerpo, las acciones que hago. Esa tiene que ser mi primera preocupación. Hay un lashon en el Nefesh HaChaim que dice que a veces de tanto hablar de lo bajo que es hacer algo, por ejemplo, por una motivación social, por el qué dirán. No es bueno hacer mitzvot por el qué dirán, ¿cierto? Hay que hacer las Leshem Shamayim. Ahora, ¿qué pasa si una persona hace las mitzvot por el qué dirán? Entonces le dicen, no, está mal que las hagas porque dirán, haz la Leshem Shamayim. Dicen, no, entonces ahora se le quitas la motivación de hacerlos por el que dirán y deja de hacerlo. Porque todavía no llegó al nivel de tener esta motivación Leshem Shamayim. Entonces es grave, dice el Nefesh HaChaim. Porque para mí lo primero es que la persona haga lo correcto. Primero. Después que lo haga por buenas intenciones. O más puras y más puras y más puras. Pero lo básico es que cumplas lo que dijo la Torá. Si tienes una motivación que todavía no es la ideal, pero al fin de cuentas te ayuda a hacer el bien, perfecto. ¿Qué? Esta persona que no mata porque tiene miedo a la policía. Entonces, no, está mal que lo hagas porque tienes miedo a la policía. Tienes que hacerlo por Hashem. Él no tiene Yirat Shamayim, entonces va y mata. Hasbe Jalina, ¿no? Lo mismo en todas las mitzvot. Tenemos que primero que nada preocuparnos de la actitud correcta. Que obviamente nadie espera que seamos perfectos, si no creo que se entienda mal. Es normal de que fallemos, porque justamente esa es la idea de la vida. No es un accidente. Si nosotros nacimos imperfectos, nacimos con Yetzer Hara, y Hashem sabe eso, y nos trajo al mundo para que luchemos. ¿Sí? Pero no es que como que el primer día ya vamos a ser perfectos. La lucha de la vida es tratar cada vez más de mejorar nuestra actitud. Primero. Después, obviamente, también apegarnos más a Hashem, hacerlo más Leshem Shamayim. El nivel de Tahara, lo que llama el Mesilat Yesharim, el nivel de Tahara es un grado muy alto. No es el primero. El primero es Zeigut, cuídate. Después, cuando ya te cuidaste, ya llegaste al nivel de Nekibut y eres muy cuidadoso de cómo te comportas, bueno, ahora llega el nivel de hacerlo también Leshem Shamayim. 100% Leshem Shamayim. Pero primero que nada, preocuparse de la actitud, de la conducta.
No puede ser que una persona esté abandonando la conducta porque está buscando una inspiración así abstracta. Repito, Hasbe Jalina no le quito valor, pero en temas de prioridad, de urgencia, primero que nada cumplir la Dvar Hashem Zo Alajá y después conversamos. O sea, la teshuvá tiene que estar enfocada primero que nada en eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Bemet la teshuvá con esta visión se tiene que ver también como una buena... La estrategia tiene que ser lógica y correcta, inteligente. Ya que nosotros nos estamos enfocando en la conducta, entonces la prioridad que tenemos que tener en cambiar y en mejorar se tiene que determinar de forma inteligente. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos probablemente que no vamos a poder mejorar y cumplir todo el Shulchan Aruch desde mañana o desde hoy. Seamos realistas, es difícil. Hay cosas que todavía no nos damos cuenta ni siquiera. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿En qué me enfoco? ¿Dónde tiene que estar enfocada mi teshuvá? La respuesta es que una persona tiene que enfocarse en su teshuvá como si fuera una inversión de negocios. Hay que hacerlo de forma inteligente. Hay ciertas averot de las cuales corresponde preocuparse primero. Y tenemos que buscar esa preocupación primero, por invertir nuestra energía en eso y después seguir avanzando. Es decir, hay mitzvot o averot que son más urgentes que otras. Y eso tiene que ser nuestra visión cuando nosotros decidimos en qué enfocar nuestra teshuvá práctica, como la estamos viendo ahora. Dice Rabbi Sol, hay dos parámetros. Todo lo que digo lo dice Rabbi Sol, a menos que diga lo contrario, ¿sí? No tengo que decirlo todas las veces. Hay dos parámetros para determinar cuáles son las averot más urgentes de corregir. El primer parámetro es, dice Rabbi Soel, lo que te es más fácil cumplir. Es decir, si una persona le es fácil no hacer una averá y la hace igual, es infinitamente más grave que si le es difícil no hacer esa averá y la hace. ¿Por qué? Porque cuando una persona tenía un nisayón, una tentación, la Gemara dice, Kashe on shosh el tchelet, me on shosh el lavan. Es decir, antiguamente se usaba en el tzitzit un hilo de color tchelet. Hoy día no se sabe cuál es, pero originalmente se usaba. Era más caro, la tinta era cara. Entonces dice la Gemara, una persona que no usa tchelet en su tzitzit es menos grave, el castigo que va a recibir es menos que si no usa lavan, si no usa el hilo en blanco normal, porque es barato. Es decir, el hecho de que la persona no cumplió la mitzvah de tchelet es menos grave porque le costaba mucha plata. Entonces, es todavía comprensible, está mal, pero es comprensible. Mientras que, ¿por qué no usar lavan si no te costaba nada? Ahí es mucho más grave. Entonces, la mitzvah, si te es fácil hacer una mitzvah y no la haces, es grave. Si te es fácil superar una verá y no la superas, es grave. Si te es más difícil, es menos grave. Entonces, cuando yo tengo que decidir a nivel estrategia, ¿dónde luchar primero? Dafka, tengo que luchar en las cosas que me cuestan menos. No porque uno dice, tengo que empezar de a poco, como se le diría normalmente a un Baal Teshuvá, empieza de a poquito, no vayas tan rápido. No es un tema psicológico, es un tema tan práctico. Es negocios. Pues esto es más urgente, porque si una persona no se preocupa de lo que le es fácil, Hasbe Jalila es mucho peor. ¿Qué te cuesta? ¿Que acaso ni siquiera tienes la mínima interés de hacer la palabra de Hashem cuando no te cuesta nada? Es gravísimo. Eso es mucho más importante. Hablando en un ejemplo de un Baal Teshuvá social, digamos, una persona empieza a comer kasher, o le empieza a interesarse por comer kasher. Hasta ahora no comía kasher. Entonces, cuando él le cuesta, no sé, tiene que conseguir la comida kasher lejos, es más cara, menos rica, cualquier cosa, ok, es menos grave. Pero cuando tiene el restaurante kasher acá, tiene el restaurante Taref al lado, y venden lo mismo y venden lo mismo, y él entra al Taref, es gravísimo. ¿Qué te cuesta? ¿Que acaso ni siquiera ese nivel de interés tienes de hacer la palabra de Hashem? Eso es mucho más grave. El castigo que va a recibir es mucho peor. Si es que tiene, obviamente, ya conciencia y Hashem espera eso de él, según su nivel. Me cuido. Pero el concepto es que el nivel de exigencia es mucho más alto cuando una persona le es más fácil. ¿Sí? ¿Cuál es como la fuente conceptualmente de dónde se saca esto? ¿De dónde le saca Rabbi Soel? Sí, como... Mira, la realidad que trae este midrash de Kashe on shosh el lavan me on shosh el tchelet, eso es la fuente del midrash, ¿sí? Y además que también es la Mishnah de lefunza agaga. Si la Mishnah nos dice que el sahar es según el esfuerzo, entonces también el castigo es al revés. Eso es la consecuencia. Sí, mejor. Sí. No, está bien, pero realmente no Sí. sabemos que por qué tiene que necesariamente... Sí, tienes razón. No, es correcto. Es correcta la pregunta. Entonces,
Ahora, el tema es, cuando nosotros hablamos fácil y difícil, no estamos hablando solamente de una mitzvah fácil o de una mitzvah difícil. No, estamos hablando de la misma mitzvah. Una misma mitzvah. Como hablamos antes, no es que yo soy Shomer Shabbat o no soy Shomer Shabbat. La pregunta es, ¿tú eres Shomer Shabbat afilo cuando... no hablemos de Shomer Shabbat. Una persona que tiene esta tentación de hablar la Lashon Hara. Cuando él tiene una historia así impresionante para contar y todos le van a aplaudir porque la cuente, y habla la Lashon Hara, es malo, muy malo, grave, pero menos grave que si él no tiene ningún interés de decir lo que está diciendo. A nadie le interesa lo que está diciendo y él va igual cuenta la Lashon Hara. Es gravísimo, porque ¿qué? Ni siquiera no tiene ninguna tentación de hacerlo. ¿Qué te cuesta cuidarte? Hashem dijo que no lo hagas, es grave, hay una serie de Lavi y Miasim. ¿No te importa? Es gravísimo. Entonces eso es lo pone en un nivel mucho más alto. Entonces, por lo tanto, cuando la persona dice yo voy a dejar de hablar la Lashon Hara, quizás tomárselo como un paquete no lo va a lograr. Pero ¿por qué no puede decir, no voy a dejar de hablar la Lashon Hara todas las veces que me sea fácil no hablar la Lashon Hara? Y es una gran Kabbalah. Rabbi Sol dice que si una persona va a tomar esa Kabbalah, digamos que yo descubrí que estoy fallando en una avera. Yo voy a tomar la Kabbalah de no hacer la avera que estoy fallando cuando me es fácil. En todas las oportunidades que me sea fácil. Dice Rabbi Sol, es un Baal Tshuva Gamur en ese nivel. Porque el hidush es que no es que, como dijimos antes, que es todas las mitzvot, todos los escenarios en la mitzvah, sino cada vez que uno quiere hablar la Lashon Hara y no habla, es una gran mitzvah. Entonces él es un Baal Tshuva Gamur en ese grado de la tentación fácil de hablar la Lashon Hara. Y así con cada mitzvah y mitzvah. Entonces dice Rabbi Soel, si tú no puedes hacer tshuva y cambiar completamente, analiza en qué estás fallando. Tenemos que todavía estudiar cómo se logra descubrir las cosas que estoy fallando. Pero cuando ya descubriste que algo estás mal y no puedes cambiarlo completamente, simplemente presta atención y fíjate cuándo te es fácil corregirlo y eso que sea tu Kabbalah. Que por lo menos en ese escenario, obviamente uno no puede decir solamente me voy a cuidar cuando es fácil y lo otro no me interesa, pero sí puede decir por mientras. No estoy logrando lo otro, no me puedo comprometer, no tengo fuerza, pero acá es fácil, entonces tengo fuerza. Porque si no tengo fuerza quiere decir que tengo que buscar un escenario más fácil todavía. ¿Se entiende lo que digo? No tengo que dividir... si hablamos de midot, por ejemplo, si una persona, es otro ejemplo, pero el Rambam dice que hay que volver en Teshuvah también de malas midot. Entonces, supongamos una persona es muy impaciente. Es muy impaciente. La paciencia es una midá, ¿cierto? Entonces, él es muy impaciente, tiene que hacer Teshuvah de ser impaciente, dice el Rambam. ¿Qué quiere decir? Que cuando él quiere algo, lo quiere ya. No puede esperar un minuto. Entonces, ahora él tiene que hacer Teshuvah, como dice el Rabbi Soel, en el aspecto fácil. Bivchinot akalot. ¿Cómo hace? Yo le voy a pedir, mira, cuando quieres algo y lo quieres inmediatamente, no te voy a pedir que lo dejes para mañana, porque no vas a poder. Cuenta hasta 10. ¿Cuánto te cuesta contar hasta 10? ¿Tan difícil? Eso es una Teshuvah bivchinot akalot, porque él va a actuar con más paciencia en un nivel leve. No es el nivel que ya perdió la paciencia por completo. Pero en cosas chicas, ¿por qué no hacer Teshuvah? No hay una excusa, porque no te cuesta nada. El tema es que nosotros a veces no valoramos los cambios pequeños. Porque decimos, ¿qué importa? Si esperó 10 segundos, pero al final fue y lo hizo igual. Entonces, ¿dónde está desarrollando su paciencia? Pero es mentira. Porque Dafka, porque es fácil, es mucho más, se le exige mucho más. Se le exige mucho más. Una persona, no sé, cada persona con sus temas. Pero si una persona tiene un nisayón de dinero, así en una suma astronómica, es diferente que si tiene una prutá. Y al revés, hay una tentación de decir, bueno, iguales son medio shekel, ¿qué pasa? Medio shekel es gesel. Din putá que din meá. Entonces, el isur de robar un shekel es más grave que el isur de robar $1.000.000. Porque no te costaba nada cuidarte. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? No digo que hay que robar $1.000.000. ¿sí? La idea es encontrar en cada cosa cómo te sería fácil cuidarte y empezar por ahí, porque ese es la Teshuvah bivchinot akalot, una Teshuvah en un aspecto fácil. Obviamente, cuando uno ya conquista la meta de cumplir la halajá en el escenario fácil, se acostumbra, y eso mismo le permite después subir y empezar a cuidarse en los escenarios un poquito más difíciles. No porque se está cuidando el más difícil, sino porque ahora ese difícil pasó a ser más fácil. Es lo que dice quizás la Mishnah, Avei Gatz le mitzvah kala. La Mishnah dice, anda a correr a hacer una mitzvah fácil. Mapshat, las mitzvot difíciles no hay que hacerlas. El pshat seguramente, ulay, es eso. Najón que hay que hacer todo, pero a correr, con esa motivación de ir a correr, preocúpate primero que nada de las mitzvot fáciles. Porque cuando tú cumples lo fácil, estás cumpliendo lo más urgente, lo más necesario, y eso mismo después va a permitir que el siguiente nivel se convierta en la mitzvah fácil a continuación. Un poquito más fuerte todavía. Hay un concepto de mumar le teavón
Entonces sigue siendo dentro del Sí, tema de los fáciles. sí. Hay un concepto de mumar le teavón y mumar le ajis. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona hace una verá y la hace por teavón, quiere decir la hace por deseo, porque quiere una comodidad, porque quiere un gusto, se considera menos grave que cuando una persona hace la mitzvah le ajis. ¿Conocen el término, sí? ¿Qué se llama que una persona hace una mitzvah le ajis? Es decir, cuando una persona tiene la comida kasher acá y tiene la comida taref acá y dice, yo a propósito voy a comer la taref, bueno, obviamente que eso se llama leajis y es muy grave, ¿cierto? Porque él está como buscando molestar. Eso es pashut que se llama leajis. Pero ¿qué pasa si una persona tiene el kasher y el taref y dice, me da exactamente lo mismo? No estoy hablando que no tiene emuná, no estoy hablando que no sabe, estoy hablando que tiene todas las razones para saber que tiene que comer kasher. Y dice, me da lo mismo. Y toma y agarra el taref. No porque quiere el taref, de casualidad le sale el taref. No es que le interesa el taref. Eso se llama leaje, eso se llama leteabón. ¿Se entiende que es un grado intermedio? Porque no es que le gusta más el taref. Si le gusta más el taref, por lo menos se entiende por qué lo hace. No es que quiera a propósito molestar, no es que quiera rebelarse contra Hashem. Simplemente lo hace porque le da algún beneficio, es más barato, más rico, más qué sé yo. Pero cuando no le importa, ¿cómo se considera eso? Dice Rabbi Soel, eso también, la verdad que es un poco más loquet, pero según Rabbi Soel, según el Hazonish, también eso se llama leajis. Es decir, una persona que no le importa el isur, el grado de la verá que está haciendo es una verá leajis. Y lamentablemente, dice Rabbi Soel, puede ser que nosotros, lo dice él, puede ser que nosotros estemos transgrediendo en nivel leajis. ¿Por qué? Porque cuando una persona se acostumbró a hacer una verá, y la hace incluso cuando no le da ningún beneficio, es leajis. Entonces le suma un nivel mucho más alto de gravedad. El ejemplo que trae el Hafetz Haim en el Hafetz Haim, en el libro de Alajot de Lashon Hagá, dice que una persona que se acostumbró a hablar Lashon Hagá y habla cuando no le gana nada, además de todos los isurim que tiene por haber hablado Lashon Hagá, se le suma que también está haciendo una verá leajis que se llama Hilul Hashem. Y la verá de Hilul Hashem es la más grave. Porque Hilul Hashem en el sentido de ¿qué te costaba no hablar la Lashon Hagá? Si ni siquiera ganaste algo, ningún beneficio, ¿por qué lo hiciste? Entonces no solamente que es grave en el sentido de que lo que hablamos antes, de que cuando una persona hace una mitzvah que no le costaba nada hacerla, es más grave porque no le costaba. Además se suma una verá más, es decir, además de hacer la verá puntual de la Lashon Hagá en este ejemplo, además se está pasando por el isur de hacer Hilul Hashem. Entonces cuando una persona se enfoca en cambiar lo fácil, se salva de por lo menos no ser leajis. Y eso es lo primero que nos tenemos que preocupar, como un buen negocio. Simplemente conviene invertir en eso. También es fácil. Entonces la inversión es chica. No sé de negocios, pero me imagino que si la inversión es chica y el beneficio es grande, es lo mejor. Acá no tienes que invertir nada, es lo más fácil que hay. Y el beneficio es inmenso, te estás salvando de una verá extremadamente grave. Ese es el primer parámetro para medir dónde nos tenemos que enfocar. El segundo parámetro. Tenemos que tratar de descubrir, a veces hasta ahora hablábamos de la gravedad que tiene la mitzvah o la verá en relación a la persona. Es decir, es una importancia subjetiva, según mi dificultad, según mi situación. ¿Cuánto me cuesta cumplir esto? Ese es el primer parámetro. Pero hay otro parámetro, que el parámetro es un poco más objetivo, es decir, la gravedad de la verá en sí. Hay averot más graves que otras, no todas las averot son iguales. Entonces, obviamente, si yo tengo que elegir dónde enfocarme, tengo que enfocarme, si no puedo hacer todo, tengo que tratar de enfocarme primero en las cosas que se consideran una averá más grave o una mitzvah más importante, ¿de acuerdo? Eso es obvio. Entonces es otro parámetro, porque eso ya no depende de mi persona o de mis dificultades o de mi situación, es algo más objetivo en relación a la mitzvah misma. Pero viene Rabbi Soel y dice, no es solamente que supongamos Shabbat es más importante que Kasher, no es solamente eso. En la misma, ¿se acuerdan que dijimos que uno tiene que tratar de cuidarse de cada acto por sí mismo? Entonces dice Rabbi Soel, y creo que esto es un hidush grande, espero que no se malentienda, dice Rabbi Soel, en la misma averá, cuando una persona tiene la oportunidad, tiene la posibilidad de disminuir su gravedad y no la disminuye, cuando tenía la posibilidad de hacerlo, es decir, estamos hablando de una persona que no puede cuidarse, tiene mucho yetzer hara en algo y no puede dejar de hacer cierta averá. Entonces viene Rabbi Soel y dice, ok, entiendo, no puedes dejar de hacer cierta vera, pero ¿puedes preocuparte de que sea menos grave? Por ejemplo, ¿podrías convertirla, en vez de que sea un isur de oraita, en que sea un isur de gabanán? Estás haciendo Hilul Shabbat, ¿no podías hacerlo beshinui? A ese nivel. ¿Podías hacerlo beshinui y se convertía en un isur de gabanán y no lo hiciste? Eres un leajis. Porque ¿qué te cuesta? Si vas a tomar el coche Shabbat, por lo menos prende la radio antes de Shabbat.
Sí, pero eso sería el ejemplo Ulay de la primer parámetro, de la facilidad para mí, porque como no me cuesta prender la radio antes, pero acá son averot distintas. Si prender la radio y andar en el auto son dos averot. Lo que digo es, si tú te subiste al auto y prendiste el auto con Shinui, esa misma averá que hiciste de prender el auto, la pasaste que sea una averá en un grado menor. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Entiendes la pregunta? Es muy práctico, como dijimos al principio, estamos hablando de algo muy técnico. Hashem nos dijo que no hagas ciertas averot. Esas averot tienen niveles de gravedad. Tú sabes que esto se puede facilitar en términos de gravedad, tienes que hacerlo. Y si no lo haces, ¿por qué no lo...? Es otra vez, Hilul Hashem. Si uno deja de hacerlo por el tema de Yehush, ¿también se llamaría Lajis? Él sabe que él no puede dejar de alejar el Shabbat. Pero él ahorita, Yesh le gambre Lo correcto sería enseñarle a esa persona que también si no puede cuidar, si él cree que no puede dejar de hacer Hilul Shabbat, hay muchas cositas chicas que sí puede evitar. Eso es lo que digo. No tenemos que tomarlo como, no tenemos que tomarlo como un paquete. Tú dices, ok, yo no puedo andar en auto. Ok, entiendo, pero como decía Rabbi Soel, entiendo que tú no puedes dejar de fumar en Shabbat, pero ¿por qué apagas el cigarrillo? Es un psak alajá, lo vi en un psak alajá. En uno de los shooting. Estás fumando, pero ¿por qué apagas el cigarrillo? ¿Qué te cuesta que se apague solo en ¿cómo se llama? ¿Usted se acuerda de la pregunta que le hicieron a Moshe Feinstein en un bajur? Que dice, yo voy al cine y cada vez que entro al cine me saco la kippah. Yo creo que él estaba tratando de quitar un poquito esa gravedad. ¿De Hilul Hashem? Feinstein le dijo, no, déjala puesta. Ese muchacho después, poco a poco, tuvo que dejar de ir al cine. A veces funciona al revés. Ok, sí. Entiendo. Hay que hacer un buen negocio. Sí, hay que entender que pueden haber excepciones. Es verdad. Sí. El punto es que además de elegir entre averot más importantes que otras, en la misma avegá, tratar en lo posible de disminuir su gravedad. No en todas las averot se puede, obviamente. Pero hay un... Rabbi Soel dice que hay un problema. Pero al final, ¿tu propia lógica eso? No, según la halajá. Es halajá absoluta. Dice Rabbi Soel, tenemos un problema. Los poskim no se preocuparon de enseñarnos cómo se puede disminuir la gravedad de una avera. Si uno no estudiara su guía bien, por ejemplo, el Shabbat, ningún shulchan le gusta decir, no se puede prender la luz, pero si la hace Beshinui, es solo de Gabanán. Nadie te va a decir eso. Porque el posek, su objetivo es que te cuides, perfecto. No te está diciendo cómo esquivar el problema. Entonces, obviamente que en los poskim no está tan mefurash. El mismo Rabbi Soel lo dice. Esto no está tan mefurash. Y deberíamos, dice Rabbi Soel, buscar, digamos, sí desarrollar este tema, porque para mucha gente es necesario. Entonces, obviamente que el ejatjila vamos a estudiar la halajá como corresponde y vamos a tratar de cuidarnos bien, porque hacer un isud gabanán es grave también. No es que estamos buscando hacer averot. Pero si hay algo que no lo puedes dejar de hacer, hazlo menos grave. Porque no hay ninguna eter de hacerlo. Es parecido a lo que hablamos antes. Si no te cuesta nada bajar la gravedad, entonces ¿por qué no bajarla? Ese es un buen negocio, digamos. Simplemente es un buen negocio, te conviene. Un ejemplo, no es pitiuk lo mismo, pero hay una historia famosa de Rabbi Soel cuando llegó a Alemania. Rabbi Soel viajó a muchos lugares a hacer kiruv. Y viajó a Francia, viajó a Alemania. En esa época estaba muy mal la situación. Entonces él fue al puerto, Mamel, no sé cómo se llama la ciudad en castellano, pero en hebreo se llama Mamel. Fue a la ciudad, todos trabajando en el puerto. Eran todos judíos ahí. Y resulta que va Rabbi Soel, entra a la fábrica y les dice, señores, entiendo que a ustedes les cueste mucho cuidar Shabbat. Pero cuando llega la mercadería en el barco en la mitad de Shabbat, ¿es obligación escribir ahí cuánto llegó? ¿Lo pueden escribir en Motzei Shabbat? Y le dijeron, ¿sabes qué? Sí. Uno dijo, no, yo no puedo. ¿Lo puedes escribir Beshinui? Sí. Ok, sale Beshinui. Y en el fondo les dio todo un shiur de cómo, y no dejó entrar a nadie que no era de Alemania al shiur. Porque cuando había un visitante de Lituania, no, tú no entres, le decía. Porque no vaya a ser que... claro, que empiece a bajar. Que diga, no es tan terrible hacerlo Beshinui, entonces lo hago. Hay que tener cuidado a quién uno le enseña este concepto. Pero el concepto es que si igual estás haciendo algo mal y no sientes que tienes fuerza de cambiarlo, busca la forma de suavizarlo. Porque la diferencia entre hacer algo no tan grave y hacerlo más grave, más allá de la gravedad misma del asunto, que por ejemplo puede ser el Doraito, el Gabanán o así, también puede ser un Hilul Hashem, un Leajis. Porque esa diferencia era innecesaria. Entonces deberíamos aprender. Hay otra historia también creo que la historia era que Rabbi Yerucham fue donde un médico. Y el médico no era religioso. Si no me equivoco, estoy confundido en los detalles, pero más o menos la historia era así. Él fue donde un médico, y cuando el médico le pregunta a Rabbi Yerucham, ¿quién eres? Entonces Rabbi Yerucham le contó, qué sé yo, y Rabbi Yerucham era alumno del Saba Mikelem, que a su vez es alumno de Rabbi Soel. Entonces le contó, te voy a contar una historia. Yo tenía 15 años, me empecé a alejar del derech,
Y mi papá, que tenía contacto con Rabbi Soel, le contó la situación, que yo me estaba alejando de la Torah. Creo que así era la historia. Entonces Rabbi Soel escribió unas cartas al papá, explicándole cómo él, el papá, puede preocuparse de que el niño, las averot que hace igual, sean menos graves. Si él va a comer taref, entonces por lo menos que lo haga así, por lo menos que lo haga así, que sea así y no así. Todo tipo de... hay que tener mucha jojma y mucho conocimiento de la Torah para saber cómo jugar con cada cosa, cuando uno sabe bien los factores que hacen la gravedad de la verá. Y le escribió cartas, mamá se sentó a escribirle cosa por cosa, cómo hacer para disminuir la verá. Es decir, uno dice, ¿qué importa? Si igual es giloní y no está cumpliendo nada. Pero no es lo mismo hacer una verá así que hacer una verá así. ¿Y qué te cuesta suavizarlo? Entonces, si tuviéramos esa capacidad, sería ideal. Vamos a ver qué nos puede ayudar a tener esa capacidad. Pero si tuviéramos esa capacidad, sería ideal. A veces uno sí sabe. Uno puede, dentro de los conocimientos que tiene, sí entiende cómo se puede suavizar la vera. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Todo lo que estoy diciendo nos lleva a la misma conclusión que empezamos al principio. La teshuvá, al fin de cuentas, es algo práctico, algo concreto. La Torah nos pide algo muy específico. Nos pide que cumplamos 613 mitzvot con todas sus ramas. Eso es muy pashut. Eso es lo que nos dice la Torah, eso es lo que nos dice Hashem. Obviamente que, como dijimos, tenemos Yitzhak Hagá, y Hashem sabe que tenemos Yitzhak Hagá, y no siempre lo logramos, y es parte del Sipur. No estoy diciendo que acá hay un accidente, es normal, pero al mismo tiempo nuestra responsabilidad, y seguro en Elul, es tratar de identificar las fallas, dónde estamos fallando, y empezar a trabajar. ¿Para qué? Para cumplir esas cosas. Entonces, Najón, para lograr eso, también tenemos que inspirarnos, también tenemos que tener Yirat Shamayim, seguro que tenemos que tener Yirat Shamayim, tenemos que tener amor a Hashem, tenemos que sentir su cercanía, todos son sentimientos que son muy importantes y a veces imprescindibles, pero con el foco muy claro. Yo quiero llegar a cumplir. No vaya a ser de que yo desperdicie. También el Nefesh HaChaim lo menciona mucho. Como tú dices, hay que estudiar Torah Lishma, y si no estudio Torah Lishma, no hay que estudiar. Que hay que despreciar al que estudia Torah Lo Lishma, no, va a dejar de estudiar. Primero que nada, que haga las cosas que tiene que hacer. Después avanzamos. Después tratamos de que un poco el concepto de jinuj. Cuando tú le enseñas al niño de 2 años a hacer netilat yadayim, seguramente no lo está haciendo con las kavanot de la Arizal. Entonces, ¿qué? ¿Que no lo haga? ¿Verdad que sí? Primero que nada que se acostumbre, que empiece a hacer las mitzvot, quizás porque quiere que el papá le aplauda, los patli, pero que lo haga. Después conversamos, después empezamos a profundizar, empezamos a reforzar, pero no al revés. No decir mientras no esté inspirado y no sea el Gaón de Vilna, entonces no cumplo nada. Se lo ve caja. Entonces, el primero que nada, el foco de la teshuvá tiene que estar enfocado en la práctica. Y dentro de la práctica, como dijimos, tratar de hacerlo lo más inteligente posible. Enfocarse primero en lo que te es más fácil y después enfocarte en que sea menos grave la verá en sí. La misma verá que estás haciendo se puede buscar que sea menos grave. Es el foco más práctico de la teshuvá. Ahora, Bezat Hashem, tenemos que ver todavía cómo lograr motivarnos a hacer esto. Y más que motivarnos, darnos cuenta en qué estamos fallando. Porque si yo no sé en qué estoy fallando, o no tengo la energía ni siquiera de hacer esto que estamos hablando hoy, de hacer esta teshuvá práctica, es un problema. Si no tengo esta motivación, o no estoy suficientemente atento para darme cuenta en qué tengo que mejorar, tampoco voy a hacer lo mínimo necesario, que es la teshuvá fácil. Pero cuando uno ya se motiva, cuando uno ya se inspira, la teshuvá bemet es fácil. Porque si no es fácil, no es. Tiene que ser fácil, ese es el concepto. Si no es fácil, como decía, hay un pasuk que dice, el pasuk dice, Lo oti yagata Yaakov. No para mí te estás esforzando, Yaakov, dice Hashem. Entonces el Megil Ben Dubna dice, el mashal del rico que está en el segundo piso de su casa y le dice al empleado, por favor, tráeme los diamantes que están ahí en la caja fuerte. Y de repente ve al empleado todo sudando así, cansado, subir las escaleras. Y dice, no me trajiste los diamantes. Y dice, pero ¿cómo sabes? Porque yo te pedí diamantes, pesan 100 gramos. No puede ser que estás tan esforzado. Si te esforzaste, no es. Entonces dice el Megil Ben Dubna lo mismo acá. La teshuvá no es algo difícil. La teshuvá es fácil, tiene que ser fácil. Porque tiene que ser un proceso gradual, tiene que ser un proceso inteligente. Entonces, si te estás esforzando, si estás sufriendo, si te estás rindiendo, aparentemente no lo estás haciendo bien. El proceso tiene que ser fácil. Y el tema es simplemente estudiar la estrategia para que sea práctico. Shkoyach.